Buenas tardes, estoy con Marina Velasco Cubillos, quien nos va a regalar el testimonio sobre la desaparición forzada de Carlos Eduardo Suárez Carrillo. Eh, bueno, primera pregunta. ¿Cómo describe usted a su esposo Carlos Eduardo Suárez? Buenas tardes. Pues lo escribo como una persona responsable, trabajadora, honesta, entregada a su trabajo, al hogar, a hacer el bien, a dar buen ejemplo. Fue ¿cómo dijera? Fue como un libro que dejó de ejemplo para mí, que fui su esposa, para los hijos. Entonces fue una enseñanza que día a día pues me lleva a mí a ponerla en práctica, por lo que fui compañera de él casi 30 años, entonces pues aprendí de él muchas cosas y le doy gracias a Dios que me lo hubiera elegido como compañero. Eh, Segunda pregunta. ¿Cómo fue el día en que su esposo partió a entregar ese cargamento de arroz? Pues fue un día como normal porque pues él trabajaba siempre en el transporte de alimentos, de carga, de arroz, y en ese entonces estaban en el tiempo de una cosecha de arroz, pero resulta que el otro compañero le quitó el viaje y se fue a cargar esa combinada, la combinada de esas máquinas que cogen arroz. Y normal, pues yo no me afané porque pues él salió y me dijo de que se iba a cargar una combinada y regresaba al siguiente día. Entonces para mí fue normal que él se fuera a hacer ese viaje porque pues me dijo que ya el arroz se había acabado y que don Carlos González, el señor dueño de la combinada, le había dicho de la carga de esa máquina de Granada Meta hacia Trinidad Casanare. Entonces para mí fue normal que él se fuera a hacer ese viaje. De acuerdo a los testimonios, ¿cómo sucedió el secuestro de su esposo? La desaparición de su esposo. Pues de acuerdo a los hechos y al tiempo en que después me di cuenta, eh, él pasó por aquí por Villavicencio un sábado, no entró a la casa, llegó a Paratebueno, que era donde vivía el dueño de la combinada, el señor que le dio el viaje para hacer, y allá se quedó a dormir y se fue hacia Trinidad madrugando el sábado. Y entonces el señor Carlos González, que era el dueño de la combinada, llegando el domingo siguiente me llamó preocupado que Carlos, o sea, mi esposo, no había llegado a Trinidad. Entonces me comentaba de que si me había llamado o que si había venido acá. Yo le dije nada. Y ahí empezó la odisea donde uno no sabía qué había pasado con él, pero con el transcurso de los días, de los meses, y ya se fue desenvolviendo el problema, nos dimos cuenta que lo había cogido la policía de Monterrey, acusándolo primero de guerrilla y después primero que era auxiliar de la guerrilla y después que llevaba armamento. Y ya ha transcurrido todo este tiempo de casi 15 años, todo lo que se investigó, el transcurso del tiempo, entonces resulta que la policía entregaba militares, la policía entregaba civiles y los de la autodefensa les pagaban 7 8 millones de pesos por entregar gente inocente, porque en el caso de mi esposo los directos responsables fue la Policía Nacional, porque el sargento llamado William Castillo Mosquera fue el que los entregó en, en el municipio de Monterrey. Y los tildaban de guerrilleros, los tildaban de que llevaban armamento y todas las declaraciones que hay actualmente, todo lo que se ha llevado con las fiscalías de acuerdo
declaraciones de todos los de las autodefensas que se fueron detenidos. El carro no debía nada, pero no llevaba nada, ni armamento, ni eran guerrilla, pero ya cuando los malos se dieron cuenta, ya los habían torturado y los habían matado cuando se dieron cuenta que eran inocentes. Entonces, por el trayecto del transcurso del tiempo me he dado cuenta yo todo lo que me ha tocado luchar, que este país está vuelto, como dice, añicos por culpa del mismo gobierno, porque el gobierno alcahuetea a todas las fuerzas militares, sea policía, sea militares del ejército, sea lo que todos los entes gubernamentales del país son alcahuetes, no hay castigo ninguno, todo queda impune, hay falsos positivos, hay de todo y nunca pasa nada. Entonces, si el gobierno actuara con mayor rigor, no había tanto, pero desde los altos mandos está la mayor corrupción de la vida. Entonces, así como vamos, si no se cambia o no hay una cuestión que llegue de verdad, esto sigue igual. Y hay impunidad, y hay huérfanos, y hay tragedias, y hay hambre, y hay ladronismo, drogadicción, porque no hay una rienda que ponga como freno a todas las anomalías que hay en nuestro país. Arrollado. ¿Quiénes fueron los implicados en estos hechos? Los directos responsables fueron los de las autodefensas del Casanare, dirigidos o el que manda ahí es Martín Llanos y Héctor Buitrago. Y por la trayectoria, el proceso que llevo casi 15 años, está implicado varios alias como Guarapo, como Ratón, como alias, ¿qué más que le dije yo? Alias El Pollo, pero toda esa gente pues ya hemos tenido indagatorias con ellos, pero resulta que hace más o menos unos 10 años el gobierno sacó una ley que se llamaba Justicia y Paz, y resulta que el gobierno les dio un tiempo para que se acogieran a esa ley. Ellos no se quisieron acoger y actualmente ya el gobierno no los acepta. Y resulta que entonces ellos quieren es beneficios. Y ya pues le dicen a uno, porque pues yo ya hablé con el paramilitar ese, y resulta que ellos quieren es un beneficio y por eso no han entregado ni siquiera los restos, porque hasta que el gobierno no les dé beneficios ellos no aceptan nada, y el gobierno actualmente dice que no les da beneficios porque ellos no se acogieron a Justicia y Paz y que ya ese tiempo pasó, y entonces por eso nos tienen en ascuas de no entregarnos ni siquiera los restos, porque pues como el gobierno no les da beneficios, pues ellos tampoco entregan fosas comunes por ese motivo. Siguiente pregunta. ¿Qué ha hecho la justicia colombiana para con su caso? Resulta que el caso de la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, y es una ley que el gobierno muy poco le presta atención. De pronto con la guerrilla sí se ha visto una cosa, otra, hay beneficios, y para la muestra un botón de lo que se hizo ahorita últimamente. Con la guerrilla desertó toda la cuestión, pero según el que escuche esto en noticias, en lo que sea, escuchan algo sobre desaparición forzada, casi nunca. Y hay entidades como decir País Libre, como decir la fundación de Erika Bautista, que es la que yo estoy afiliada. Se lucha por se lucha por un lado y otro. Ellos fueron hasta a La Habana cuando se firmó el acuerdo de
de paz y no sé qué, y para qué ha servido, no prestan atención para nada. Entonces el gobierno en ese sentido para nosotros no nos ha ayudado en nada, para nada, para nada, para nada. ¿Cómo fueron las audiencias donde se encontraban los implicados de estos hechos y las familias de las víctimas? Pues yo hablo por por mi caso, que el caso mío está actualmente en la Fiscalía de Yopal Casanare. Resulta que allá impera la ley del silencio porque allá todavía existen las fuerzas paramilitares, empezando por el juez. El juez íbamos allá teniendo detenido al sargento Castillo Mosquera, que es el principal y directo responsable de de la desaparición de Carlos Eduardo Suárez. Y lo deja ir como así como sin nada, y él duró más de 4 años huyéndole a la justicia, estando preso en Yopal. Y le dijo que tenía un dolor de estómago y lo dejó ir. ¿Por qué? Porque el juez es paraco. Actualmente parece ser que está detenido, porque lo inculparon de muchas cosas que él hizo en Yopal, y parece ser, pues ahorita en la actualidad no he ido a Yopal, pero cuando fui, ese señor era un cuchillo para nosotros, como afectados, como el dolor que nos causó o nos causó de la desaparición de Carlos Eduardo Suárez, era terrible. Uno no encontraba ya, como dijera yo, una cuestión de que lo valoraran a uno, que lo escucharan. No allá uno si gritar, llorar, porque para allá eso eran los mismos paracos los que estaban en las fiscalías, en la defensoría, en todo lado esa gente es la que manda. Y si le decía uno, por ejemplo, al ejército, a la policía, la misma historia. Eso era revueltos unos con otros, ahí no había uno ni con quién hablar, una defensa para uno no la había. O sea, por eso vuelvo y digo, todo lo que existe en este país es dirigido por las fuerzas de las altas cortes, empezando por el gobierno.